Buenos días, hermanos. Soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Feliz año nuevo. Espero que hayan pasado unos buenos tiempos en estos días festivos y que, siendo este el último día de sus vacaciones, que estén listos para regresar a su trabajo y a sus escuelas. Espero que este año también ustedes hagan unas metas que van a mejorar su relación con Dios, donde van a acercarse a Él, donde van a leer más sus escrituras para que tengan una mejor relación con Dios. Recuerden que eso depende de nosotros y todo empieza en la manera que adoramos a Dios. Y esta mañana usted tiene la oportunidad de adorar a Dios, entonces hay que empezar con nuestra adoración a nuestro Dios. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepienten. Lucas 5:32. Hola, buenos días a todos. Antes de empezar a adorar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has cuidado, gracias porque, Señor, tú nos has cuidado durante este año. Te damos gracias, Señor, porque nos diste un día más de vida para empezar este año 2021. Te pedimos que seas tú el que tomes control de cada una de nuestras vidas y que seas tú el que dirijas nuestros pasos. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. I was buried beneath my shame. Who could carry the kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing and all my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The only knew Jesus when I met you, 'cause you called my name. I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name. I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. My sin was heavy, chains break at the weight of your glory. I needed
shelter, I was an orphan, and you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, it's when you call my name. Darkness into your glorious day. You called my name. I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. In my heart, there's a fire burning, a passion deep within my soul, not slowing down, not growing cold, an unquenchable flame that keeps burning brighter, the love that's blazing like the sun, for who you are and what you've done. So your grace becomes my song. The whole earth is filled with your glory, Lord. Angels and men adore. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I live my life. From the ends of the earth to the heights of heaven, your glory, Lord, and far and wide. Through history you reign on high. From the depths of the sea to the mountain summit, power, Lord, knows no bounds. A higher love cannot be found. So let the universe proclaim your great power, your great name. The whole earth is filled with your glory, Lord. Adore. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. The whole earth is filled with your glory, Lord. Mountains bow and oceans roar. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. I've heard
this one thing remains. Your love never fails and never gives, never runs out on me. Your love never fails and never gives, never runs out on me. Your love never fails and never gives, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. Yes, it overwhelms and satisfies my soul. That I never ever have to be afraid. This one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident, covered by the power of your great love. I know my debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. And on and on and on and on it goes. Yes, it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Vamos a empezar con la predicación. Seguimos estudiando el libro de Romanos. Vamos a leer las escrituras ahí. Abran sus Biblias o sus aplicaciones en el teléfono a Romanos capítulo 3 del 1 al 4. Romanos capítulo 3 del 1 al 4. Lean conmigo, por favor. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos por este día. Es el primer domingo del año, mi Dios. Te pedimos que nos des dirección en nuestra vida, que nos recuerdes del propósito que tú pusiste ante nuestras vidas para vivir en este mundo. Que nos juntemos, nos unamos a tu propósito, mi Dios, para vivir mejores vidas y para hacer tu trabajo aquí en la tierra, mi Dios. Te pedimos que nos cuides, que guardes a nuestros hijos, mi Dios. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Bien, mis hermanos, recuerden que todo el capítulo 2, vemos que Pablo ha estado enseñando que no hay diferencia entre el judío y el gentil cuando se trata de la justicia de Dios. Pasó todo el capítulo hablando de eso. Pero Pablo ahora va a empezar a clarificar esa posición entre el judío y la fidelidad de Dios. Porque cualquier persona que lee el capítulo 2 empieza especialmente el judío, a decir, pues qué importancia tenía ser judío, que es la pregunta con la que Pablo empieza los versos. Hay que recordar que Pablo también era judío y que él ya sabía la pregunta que la gente se iba a hacer. Así era Pablo. Pablo muchas veces empezaba sus cartas, sus epístolas con una pregunta, y la pregunta es la cual iba a resultar después de que empezaran a escuchar su mensaje. Entonces Pablo empieza dando una respuesta hacia las ventajas de ser judío. Y como les dije, ya Pablo por todo un capítulo nos habló de que el judío no tenía ninguna ventaja sobre el gentil. Esperamos que Pablo iba a dar una respuesta un poco negativa, o que no había ninguna diferencia, pero aquí Pablo lo cambia, porque Pablo quiere que entendamos qué es la diferencia entre nuestra versión de nuestra relación con Dios y el pacto que Dios hizo con su gente. Los judíos habían recibido y se les había pedido que mantuvieran la ley. Este privilegio es un gran privilegio que tienen los judíos. Y Dios le reveló todas estas verdades a los judíos y solo a los judíos. Que recuerden que Dios esperaba que ellos llevaran este mensaje a todo el mundo. Todo el Antiguo Testamento fue dado a los judíos. Y recuerden, el Antiguo Testamento empieza con la creación, el recuento de lo que pasó al comienzo de la existencia del mundo con las palabras de Moisés. Día de ahí Moisés nos presenta la historia de los judíos, nos presenta cómo Dios los rescató de la captividad que sufrían en Egipto y todo el proceso de recibir la ley, y donde ellos están buscando el momento en donde entrar a la tierra prometida. De ahí empezamos toda la historia de los judíos en la tierra prometida hasta el punto donde terminaron abandonando a Dios y fueron otra vez mandados a captividad, la mayoría de ellos, y el regreso de ellos, el reestablecimiento de la adoración de Dios en la tierra prometida, y ya llega el final ahí con todos los profetas a cuando viene Jesús. Es una gran parte de la historia de la cristianidad que habla muchos detalles a cómo es la experiencia del hombre con Dios. Todo eso fue dado a los judíos. Nosotros los tenemos ahora porque ellos documentaron esas cosas para nosotros. Pablo señala la situación donde algunos judíos que no son muy obedientes y no respondieron bien a la bondad de Dios, a las gran palabras que Dios les dio. Ellos no respondieron de la manera correcta a la revelación de Dios. Tenemos que recordar, porque este mensaje que nos dice aquí Pablo es muy importante. Aunque hayan respondido incorrectamente, no significa que la fidelidad de Dios fue anulada. Eso es un gran problema humano. Muchas veces con la situación en la que estamos viviendo, la negatividad de nuestra vida, los problemas que vienen, nos imaginamos que Dios nos ha abandonado. Y no hay tal cosa más equivocada en la historia de la humanidad. Porque Dios nunca nos abandona, especialmente esos que le sirven. No significa que no va a haber malos tiempos. Hasta los hombres más justos en la Biblia tuvieron malos tiempos.
nosotros vamos a tener las mismas cosas. Y no todos los malos tiempos son causa de otra persona, decisiones de otra persona. A veces las cosas malas en nuestras vidas son causa por nuestras decisiones, las cosas que nosotros hemos decidido hacer. Hay que recordar que Dios es soberano y sobrepasa nuestros errores. Él revela sus propósitos aunque nosotros nos equivoquemos. Podemos contar que Dios es confiable y honesto con nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad o habilidad de prevenirle a Dios a que revele sus perfectos propósitos al mundo. Es una cosa que por naturaleza a mí se me hace que el hombre cree que puede hacer, que nosotros podemos ponerle límites a Dios. Y no lo expresamos tan directamente. Lo expresamos de una manera de que nuestro comportamiento de alguna vez no permite que Dios haga algo. Pues eso no va a ocurrir. Dios es todopoderoso y sobrepasa nuestras acciones. También nos enfocamos de la otra manera en cual vemos a Dios como que puede ser manipulado por nosotros, donde nosotros controlamos lo que pasa en este mundo de acuerdo a la manera que nosotros vivimos, que nuestras oraciones de alguna manera le dan poder a Dios y a los ángeles. Esa es una tontería. Dios no necesita ayuda de nadie. Y lo que Él nos pide que nosotros hagamos es para mantener una buena relación con Él. Nunca determina los hechos de Dios en esta tierra. Siempre determina cómo vamos a estar nosotros con Él. Es por eso que Pablo cita el Salmo 51:4. Y Pablo nos dice que cuando Dios es puesto en prueba, Él siempre va a resultar en la mejor posición. La grandeza de Dios sobrepasa todo el conocimiento y sabiduría del ser humano. En el día moderno es un problema que tenemos muchos, que pensamos que los avances que hemos hecho en la tecnología, el conocimiento de que tenemos el intercambio de información por todo el mundo, de alguna manera hace creer a ciertos seres humanos que ellos controlan algo, que ellos controlan su destino y su futuro. Y eso no es cierto. Cuando Cristo habló sobre su reino, una de las parábolas que Él habló fue del hombre que trató de hacer demasiado dinero con la fruta de su viña, donde tomó las casas de sus empleados, donde creó nuevos edificios y tuvo una gran riqueza que se le formó rápidamente. Y al fin de esa situación, Dios le dijo: ¿para qué te sirven tus riquezas si esta misma noche vas a perder tu vida? Y eso es un recuerdo de que Dios está en control de nuestras vidas. No importa si usted crea en Él o no crea en Él. Dios nunca ha sido manipulado por si uno cree o no cree en Él. Es algo que yo les explico a los estudiantes que tengo en mis clases hoy, de que no importa cómo tú veas a Dios, a Él no le importa, Él es como Él es. A Él no le importa tu opinión, no le importa tu manera, porque es algo que se practica mucho. Pues es uno individual con Dios. Sí, es uno individual con Dios cuando se trata del juicio personal. Pero cuando se trata de la aplicación de la vida es solo como Él lo demanda. Entonces hay gente que adora a Dios equivocadamente. Hay gente que le ora a Dios equivocadamente. Hay gente que determina qué son los propósitos de Dios cuando nada tienen que ver con Él. Están equivocados. Aunque en el día moderno todo se relaciona, es relativo. No. En las Escrituras Él manda, Él determina todo. Y un pastor tiene la autoridad de decirle a usted: la manera que usted está practicando la fe está mal, porque no se alinea con la Biblia. Le guste o no le guste. Así es. Porque la misma cosa le va a decir Dios. Usted no es independiente de Él. Usted es dependiente en Dios. Él es toda la autoridad.
En nuestra imperfección hay veces que preguntamos desde nuestro corazón que si verdaderamente Dios es justo con nosotros. Hacemos preguntas sobre su justicia. Dios no es como nosotros, que queremos llegar a un fin cualquiera el costo. Todos conocemos esas personas que quieren llegar a lo que ellos quieren hacer, cuando lo quieren hacer de su manera, y a ellos no les importa a quién lastimen, a quién destruyan. Así no es como funciona Dios. Dios establece los propósitos para su camino y uno se ajusta a esos propósitos. Tenemos que evaluar nuestras motivaciones en todo lo que hacemos, porque la mayoría de nuestras motivaciones son de nosotras, para el beneficio de nosotros mismos, no para el beneficio del reino de Dios. Entonces el problema no es Dios, sino que es nuestro mal entendimiento del pacto de Dios. Y ese es el gran problema, es lo que está apuntando aquí Pablo de los judíos, y en el día presente Dios nos apunta a nosotros los cristianos de que el gran problema más grande que tenemos es que no entendemos el pacto de Dios. Y el problema más serio es de que nosotros pensamos que con los pactos todo va a estar bien. No importa nuestro comportamiento, pero la Biblia lo dice muy claramente, que todos los beneficios de los que habla Dios son determinados por nuestra actitud y obediencia. Si somos obedientes, las cosas nos van a ir bien. En el total, no significa que no hay problemas. Nuestras fallas no son la culpa de Dios. Sus promesas hacia nosotros por su pacto son verdaderas ahorita y serán verdaderas para siempre, por toda la eternidad. No significa que nosotros vamos a tener una seguranza especial porque ganamos el nombre de cristianos, de que todo va a ser bueno para nosotros. Nuestro problema es que creemos que merecemos un reconocimiento especial porque decidimos seguir a Dios, y es por eso que lo decimos. Nosotros decidimos seguir a Dios. Es por eso que las enseñanzas de libre albedrío son populares, a que no son bíblicas, son populares, porque ahí el hombre determina su futuro, no Dios. La Biblia es lo opuesto. La Biblia enseña que todo en la experiencia de un cristiano depende de Dios. Él es el jefe, Él es el que manda. No porque nosotros lo seguimos, todo cambia. Que muchas veces muchos pastores a ver decir, pues yo encontré a Cristo, yo empecé a seguir a Cristo. Es más bien que Dios nos llamó a nosotros y nosotros lo seguimos. Él está en control de todo. Nosotros entramos a su presencia, Él no entra a nuestra presencia. Nosotros entramos a su fidelidad, Él no entra a nuestra fidelidad. No es el poder de nuestra fe el que nos salva, es el poder de su fe que Él nos da. No hay niveles de fe. Aunque le haya enseñado su pastorcito eso en el pasado, no hay. Solo hay un tipo de fe, la fe que nos lleva a la salvación. ¿Hay fe o no hay fe? O hay fe que está puesta en las cosas equivocadas, como lo mencionaba Jesús en el Nuevo Testamento. La fidelidad de Dios no cambiará con el tiempo y su justicia no se hace responsable de nuestras acciones. Nosotros somos responsables por nuestras acciones, no Dios. Eso no significa que Dios está reduciendo nuestra salvación, como algunos otra vez falsamente enseñan que se pierde la salvación. Es muy claro, el Nuevo Testamento nos enseña, tú hiciste nada para recibir la salvación, ¿qué puedes hacer para perderla? Bíblicamente no se puede perder la salvación porque eso no es lo que enseña la Biblia. La salvación del ser humano fue presentada, dada y mantenida por la sangre de Jesús, no por poder humano.
Sí significa que lo que hacemos importa cuando se trata de nuestra relación con Dios. Y ese es el punto que Pablo quiere hacer aquí. Tú eres responsable por tus acciones, especialmente cuando sigues a Jesús, especialmente en esos momentos. Porque tú ya sabes la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y es por eso que Jesús nos demanda a que seamos responsables por nuestras acciones. No estoy hablando otra vez de la salvación, estoy hablando de ese mantenimiento de buena relación con Dios. Es todo. Y es esencial que entendamos eso. Porque muchas veces equivocamos, hasta la salvación la equivocamos con una decisión que se hizo en la iglesia. Si la decisión pública no fue sentida en el corazón, entonces no fue decisión para nada de nosotros tener el permiso de llegar a la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado. Yo todo mi pastorado he oído a madres que me vienen a decir, oh, mi hijo fue bautizado, pero ahora vende drogas, ahora está en el mundo, y lastimosamente es la realidad de que probablemente no fueron ellos justificados. Hicieron las acciones, pero no las sentían en el corazón. Porque hombre o una mujer que llega a la presencia de Dios no la deja. No significa que no peca, no significa que no tiene malos momentos o malas temporadas. Lo que sí significa es de que es fiel a Dios. Es por eso que la Biblia enseña que preservarán todos los santos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todo el capítulo pasado que nos habló de los judíos pensando que eran exclusivamente diferentes que el resto del mundo, nos indica ahora que básicamente una pregunta que yo escuché hace muchos años. ¿Nosotros somos importantes porque Dios nos llamó o porque Dios nos llamó? Y por eso Dios nos llamó o porque Dios nos llamó somos importantes. El segundo es la realidad. Usted no tiene nada de importancia hasta que Dios mismo le habla. Eso es lo que le hace importante y valoroso en este mundo. No el opuesto. No, usted no ofrece nada a Dios para que Dios lo acepte a su cielo. Todo lo provee Él. Y recuerden que esa es la realidad humana. No importa quién sea usted. Todo depende de nuestro Dios. Entonces es importante que activamente nos sometamos a su autoridad y sigamos su pacto como Él lo demanda. No de nuestra manera, no nuestra versión, la versión de Él. Es la única manera que llegamos a un punto a tener una buena relación con Dios. No se les olvide eso. Y no se les olvide enseñarle eso a sus hijos. Los quiero mucho, mis hermanos, y los dejo con eso. Pasen un año nuevo excelente en este último fin de semana del primero del año. Y ojalá estén fortalecidos para empezar su trabajo o sus clases otra vez mañana. Nos vemos pronto y esperamos la oración final. Iglesia, les agradecemos el habernos acompañado en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, por cada integrante de su familia, y vamos a enfrentar este año 2021 porque estamos confiados en que aunque hubo mucho cambio, aunque tuvimos que sujetarnos a mucha inestabilidad, cambio de salud, cambio de alimentación, cambio de tantas cosas, pero recordemos, familia, de que nuestro Dios Todopoderoso es el único que no cambia. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha? Dios está con nosotros en cada momento como poderoso gigante peleando nuestras batallas. No estamos solos, tenemos un Dios que no cambia. Así que damos gracias y vamos a agradecerle a Dios a través de la oración por este nuevo año. Padre, te bendecimos y te agradecemos. Mi Dios, podemos decir confiadamente que no hay otro Dios tan grande como tú. Señor, te agradecemos por darnos el privilegio de ser tus hijos.
por tener el privilegio de que tú guardas nuestras vidas, nuestra entrada y nuestra salida está en tus manos. Dios mío, gracias por este servicio que en este día tuvimos. En el nombre de Jesús. Amén.